Vamos a continuar leyendo para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos sabemos, ¿verdad?, que hemos terminado el primer capítulo, que allí se vio cómo el rey preparó su banquete, cómo envió a buscar a la reina Vasti, cómo la reina se negó. La Biblia no nos especifica de por qué se negó la reina, pero sí sabemos que ella tenía que tener sus razones. Amén. O puede ser que estuviera también ebria porque ella hizo banquete con las mujeres, o puede ser que se sentía dolida porque te sabe que los reyes tenían muchas mujeres, muchas concubinas, y un hombre con muchas mujeres muy pocas veces puede dedicarle tiempo a la principal, abandona a la principal. Incluso en la historia que estamos leyendo vamos a ver un tiempo que dejó también de mandar a buscar a Esther. O sea, puede ser que la reina Vasti se sentía abandonada y pues al mandarla a buscar simplemente para exhibirla entre una reunión de hombres borrachos, se sintió ofendida y dijo, para eso me manda a buscar. No lo sabemos, el caso es que no fue. Gloria al nombre del Señor. Y hoy vamos a entrar al capítulo 2. Dice que pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, estamos en el verso 1 del capítulo 2, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Según algunos estudiosos dicen que este pasaje de donde dice después de pasadas estas cosas, según algunos dicen que ellos se fueron a la guerra. Él no pudo conseguir que Vasti fuera a verlo, pero sí consiguió que los príncipes y los gobernadores se pusieran de acuerdo con él y se fueron a la guerra contra Grecia y lamentablemente perdió. Según cuentan algunos estudiosos, los barcos donde él llevaba las armas y los militares pues perecieron, se hundieron en el mar, y él vino de allí con una gran derrota. Esto pues no lo dice la palabra de Dios, sino que algunos estudiosos hablan acerca de esto porque se encuentra en la historia secular según ellos. Pero nada, vamos a ver qué es lo que nos dice el verso 2. Y dijeron los criados del rey. Sabemos que ese rey estaba triste, porque usted sabe que esa sentencia que él dio acerca de la reina fue ebrio. Pero mejor cuando se le pasaron las copas de más, se puso a pensar en ella, porque ella tenía razón. Ella tenía razón a negarse. Bendito sea el nombre del Señor. No es el mejor lugar para una dama solamente mandarla a buscar para exhibir su belleza como si fuese un objeto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nada, sigue diciendo el verso 2. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes, vírgenes, de buen parecer. El verso 3. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, que era la capital del reino, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, y guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. O sea, era el consejo que le dieron al rey, ¿verdad? Sus hombres, sus allegados a él. Y aquí en el verso 5 es que va a entrar en escena, ¿verdad? Mardoqueo y su hija de crianza. Dice el verso 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Dice el verso 6, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Bueno, como ya usted ha escuchado, este hombre de nombre Mardoqueo era un hombre que pertenecía a la familia real de Israel. Él era familia del rey Saúl. O sea, esas personas que fueron llevadas cautivas fueron, según la historia secular, unas 3,000 personas importantes. Bendito sea el nombre del Señor, que fueron llevadas cautivos a Babilonia. Bendito sea el Señor. Entre ellos estaba este señor de nombre Mardoqueo.
Ahora bien, ¿por qué estaba Mardoqueo en Susa? Siendo que cuando Persa ganó la batalla contra Babilonia, ¿verdad? Eh, eh, el rey Ciro dio una orden de que todos los judíos podían regresar a su patria, podían regresar a Jerusalén, podían reconstruir a Jerusalén. Y este señor se quedó. ¿Por qué? Porque muchos de los judíos no quisieron regresar a su patria. Si era una orden dada por Jehová a este rey de que dejara regresar a su pueblo, a su tierra, yo personalmente pienso que Mardoqueo estaba en desobediencia y todos los que se quedaron con él en Susa, bendito sea Dios, puesto que ya se había llegado el momento de ellos regresar. Ya el tiempo de Dios para mantenerlos alejados por causa de su pecado, fueron dispersos. Jerusalén fue destruida, los utensilios del templo fueron llevados a Babilonia, el templo fue destruido, una cosa terrible. Ellos lloraban, bendito sea Dios, por lo que Dios había permitido, aunque fue por su propia desobediencia. Pero ya había llegado el momento de Dios. Ya Dios le había dado a alguien que lo ayudase, ¿verdad? Ya Persa ganó la batalla, conquistó. Y pues el rey había dado una orden de parte de Jehová para que todos los judíos regresaran a su tierra. Pero Mardoqueo fue uno de los tantos que se quedaron en ese lugar. Les gustó su esclavitud. Lamentablemente hay muchas personas que no salen del pecado, no porque no saben que es pecado, sino porque les gusta el pecado. Hay otros que no, hay otros que anhelan salir de los lugares en donde están y servirle al Señor y no han podido, no han hallado la fuerza suficiente. Pero hay quienes están en el pecado porque lamentablemente les gusta el pecado. Entonces ellos estaban allí como cautivos, en cautiverio, exiliados, lejos de su nación. Y lloraban porque no podían cantar cánticos de Jerusalén en tierra extraña. Pero con el pasar del tiempo se acostumbraron y no regresaron a su nación. Entonces sigue diciendo el verso 7. Y había criado a Hadasa. Hadasa es Esther, ¿verdad? Esther es hija de Mardoqueo de crianza. Dice, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. O sea, ellos eran primo hermano, Mardoqueo y Esther. Lo que pasa es que ese primo tenía más edad, ella estaba pequeña. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. O sea, toda ella era hermosa según registra la palabra del Señor. Y dice el verso 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey. Bueno, algunos dicen que fue Mardoqueo quien la instó para que entrara a ese concurso de belleza. Gloria al nombre del Señor. Otros dicen que no. Bendito sea Dios. Pero más bien yo pienso que muchas de esas jóvenes fueron llevadas a la mala. ¿Por qué? Porque es como en todos los casos. Hay quienes quieren ser reina y dicen, bueno, yo quiero ir para ver si tengo la oportunidad de ser la elegida por el rey. Pero hay otras que aman a su familia y sabiendo que cuando se fuesen en la casa de las mujeres no regresarían. Sería esa vida de las casas de las mujeres, para ella, a mi entender, no era una buena vida, porque a menos que el rey la mandara a buscar algún día por su nombre, la volvían a llevar al rey, pero tampoco podían casarse con otro hombre, sino que tenían que estar ahí en esa casa como pollos en una granja. Yo no creo que esa sea una vida que ninguna muchacha desee, porque toda muchacha desea un príncipe azul para casarse, para tener sus hijos, para tener su propia vida. Pero estas jóvenes que no iban a ser escogidas por el rey, iban a pasar a ser concubinas del rey, y algunas quizás el rey se recordaría de ella y la mandaba a buscar.
pero a otras quizás jamás volvió a mandarla a buscar. Pero por cuanto era concubina del rey, era intocable. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, tenían que adaptarse a una vida de eunuco allí. No podían pensar en un hogar, no podían pensar en un matrimonio, no podían pensar en hijos. Pero el caso es que Esther, sea porque quiso ir o porque Mardoqueo quiso llevarla, o sea porque se la llevaron, para mí que la llevaron obligatoriamente a todas las jóvenes, Esther estaba allí. Y dice el verso 9: y la doncella agradó a los ojos y halló gracia delante de él, o sea, de Gai, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. O sea, esta muchachita cuando llegó allí, cuando la vio el guarda de las mujeres, pues ella le cayó bien, tenía la gracia de Dios, bendito sea el nombre del Señor, porque aunque ellos estaban allí en Susa, no habían regresado a su patria como lo había ordenado el rey de Persa, Ciro, pues como quiera, Dios estaba con ellos, eran su pueblo. Y es como le digo, este libro nos muestra la guianza de Dios a través de ¿qué? De su divina providencia, de lo que nosotros llamamos la voluntad permisiva de Dios. Cosas que Dios permite aunque no estén en su perfecta voluntad. Dice el verso 10: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. De ahí que algunos estudiosos se agarran para decir que fue Mardoqueo quien la indujo a entrar a ese concurso de belleza, porque él le había dicho que no declarara que ella era judía, ya que podía ser rechazada según algunos estudiosos, porque la religión de los judíos, o sea, era muy distinta a la de los de Susa, a esas personas, y ella podía ser rechazada por su nacionalidad y por su creencia. Entonces, por eso algunos estudiosos piensan que fue inducida por su padre de crianza. Dice el verso 11: y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Él la amaba mucho, ¿verdad? Él la amaba mucho. Por eso yo dudo algunas veces de que él la haya inducido a esto. Siempre que un rey daba un decreto, había que cumplirlo. Y si algún padre no entregaba a una hija, yo estoy segura que se la llevaban a la mala, porque lo que el rey decía, eso era lo que se iba a hacer, aunque a las personas no le cayera bien. Bendito sea el nombre del Señor. Y él se mantenía cerca siempre. Según algunos decían que él tenía un cargo en el palacio. Se sabe que viene de una familia real de Israel. Y a esas personas siempre le daban un lugarcito en el palacio, en la casa de palacio, aunque no fuese un lugar importante, pero algún trabajito tendría que tener allí, porque él tenía la facilidad de estar investigando cómo le iba a su hija de crianza llamada Adasa, o Esther, que significa estrella. Y dice el verso 12: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, oígame, 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres. Bendito sea el nombre del Señor. Sí que fue un largo tiempo, 12 meses preparándose. Pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo y mirra, y 6 meses con perfume aromáticos y afeites de mujeres. Bendito sea el nombre del Señor. Esta muchacha no solamente estaban con esos perfumes aromáticos y ese óleo de mirra, sino que también tenían que instruirla, ¿verdad? Instruirla porque si una de ellas era escogida para reina, no podían tener una reina que no supiese cómo comportarse, ¿verdad? En un palacio, ni delante del rey, ni delante de la sociedad. Había que prepararla físicamente, pero también intelectualmente. Amén. Entonces se tomaba un año, aunque aquí la palabra de Dios no dice que había que instruirlas, pero es obvio que había que enseñarle cómo debían ser cuando fuesen escogidas, porque no sabían cuál de ellas iban a escoger y tenían que darles
todas esas clases para que ellas supieran cómo debe comportarse una reina. Dice el verso 13, entonces las doncellas venían así al rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. O sea, todo lo que ella pedían para verse hermosas, ellos se lo daban, porque es como le digo, es como si fuese un concurso de belleza. ¿Está Dios de acuerdo con los concursos de belleza? Creo que no. Bendito sea el nombre del Señor. Pero era la costumbre, era lo que se había pedido en realidad. Vámonos a dejar hasta aquí. Recuerden, nos quedamos en el verso 14. Mañana le vamos a dar continuidad a esto. Pero fíjese lo grande que es la desobediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también en esta desobediencia vemos la mano de Dios obrar.